año, en ciertos momentos de este año y medio largo, ha pasado por situaciones de mucha soledad y me he mordido las uñas. Y eso que me las mordía de joven ya no me las muerdo, ¿no? Pero he vuelto a morderme las uñas y en alguna ocasión me han salido calenturas. Y gracias porque dice Mateo, dice, ya está Miguel con su tema. Bueno, a mí me gustaría que el tema fuera trascendente y por eso que no fuera el mío. Y hace un año y pico, con algunos compañeros del grupo de Bambalúa Teatro que estaban sentados por ahí, yo hice aquí una primera exposición. No lo voy a denominar predicación, porque esto no es realmente una predicación, pero sí se puede denominar exposición, presentación, exhortación. Y cuando hablo de exhortación, no me refiero a una exhortación a que yo te diga cosas para que tú recapacites y te pongas firme y serio. No, me refiero a una exhortación en el sentido de una llamada de atención. Entonces, mi aproximación al personaje hoy podía haber puesto un español protestante en el siglo XVI, podía haber puesto un castellano protestante en el siglo XVI, pero he bajado al terruño de un burgalés protestante en el siglo XVI. Podía haber puesto un evangélico, podía haber puesto un cristiano, podía haber puesto un más o menos luterano. He puesto un protestante. ¿Por qué? Porque el término protestante era un término jurídico, que no fue un invento de los denominados después protestantes, sino que fue el otro bando el que llamó a los que no pensaban ni creían de esa manera, los llamó protestantes porque protestaron. Esta semana, los que tengáis tiempo libre el jueves, por favor, acompañarnos en la exposición, en la conferencia de Octavio Granado, que es entrada libre en la biblioteca pública, y todos los que todavía no tenéis el recuerdo de cómo va el calendario, el cronograma, los actos de aquí a febrero del 2018, pues cogeros programas que para eso están, ¿eh? Y todavía tenemos cajas sin abrir. Bueno, mi aproximación con la ayuda de nuestra señorita técnica, a la que le voy a meter un poco en un lío porque le he dicho, digo, voy a ir saltando de sitio en sitio porque creo que tengo demasiadas cosas que comentar. Hoy traigo a Encinas y quiero mi esfuerzo, mi aproximación quiere ser otra. No quiero hablar del Encinas, es insoslayable hablar de Encinas por todo lo que hacía y por todo lo que era, pero yo quisiera hoy hablar de Encinas porque era un creyente convencido. Y esa fue la verdadera motivación por la que hizo lo que hizo. Era un hombre de misión y era un humanista, era un traductor, era casi un impresor, un hombre de negocios de la imprenta, del mundo de los libros y de las editoriales, y no lo puedes eliminar de él porque era sustancial, porque todos somos como las cebollas, tenemos capas y cada capa conforma lo que somos, ¿no? Pero él sobre todo era un hombre convencido por el Evangelio de Jesucristo. Y esa fue la motivación de lo que hizo, de lo que pensó, de lo que le movió. Encinas le tocó vivir en el Renacimiento, y Renacimiento, como todos sabemos que hemos estudiado en los libros, es una etapa luminosa y es una etapa llena de contrastes. Y él mismo nos dice en su pensamiento, cuando escribe Calvino, lo siguiente, puedes poner segunda. Parece que Dios de algún modo está maquinando un cambio desconocido para el hombre. Estas son palabras de él a Calvino. Él ya, con un pensamiento de hombre crítico, reflexivo, avanzado, está intuyendo que él está viviendo y está observando un mundo distinto, un mundo nuevo, ¿no? Nuestro paisano Francisco vivió en Burgos el paso de la niñez a la juventud dentro de un ambiente empapado de erasmismo. Quiero explicar esto. Cuando nosotros en nuestro argot interno hablamos de qué importante es que un joven, un niño, un adolescente tenga un acercamiento a Jesús, un acercamiento a Dios, es parecido a lo que le pasó a Francisco de Encinas. Encinas tal vez se convirtió de una manera técnica, como nosotros lo entendemos, un poquito más tarde, pero vivió entre los 14 años y años siguientes muy influido por un pensamiento nuevo que emergía en España más allá del pensamiento dominante católico, ¿no? Que era el erasmismo. Todo lo que, sin querer venir a España, Erasmo estaba influyendo en España, ¿no? Porque Erasmo dijo, non placer España. Le invitaron los reyes, le invitaron las universidades, pero Erasmo no quiso venir a España nunca. Sin embargo, durante algunos años, entre los años 1516 y 1520, antes que emergiera Lutero, Erasmo fue el autor europeo más leído en España. Es increíble.
Y algunos de los impresores, los primeros libros que editaron en materia de humanismo, fueron los libros de Erasmo de Rotterdam. Y este es el ambiente en el que se empapa Francisco de Encinas. Por lo tanto, su catequesis, de alguna manera, su catecismo de joven, de adolescente, está impregnado por un pensamiento que es el de Erasmo. Y el de Erasmo es un humanismo cristiano, un conocimiento de la verdad, de lo antiguo, desde un punto de vista y desde un acercamiento cristiano, digámoslo, de un modo genérico, ¿no? Erasmo luego no se definió en algunos momentos de su vida cuando otros le demandaban que diera un paso más, ¿no? Él quiso quedarse donde se hallaba cómodo, ¿no? Hay movimientos de cambio en toda Europa. En Alemania fraguan en una rebelión abierta y clara que prenden grandes masas del pueblo y logra el apoyo de los príncipes, de los poderosos. Pero en Castilla, que es una provincia de Europa, también brotan aquí plantas parecidas, místicos, alumbrados, erasmistas y finalmente luteranos. Esto es una pasada. Esta diapositiva la quería meter, no tiene que ver con Encinas porque no se refiere a Encinas, pero se refiere, y la he puesto aquí en el lado acá. Esto es una parroquia. Coruña del Conde. Es una parroquia de Burgos que está llena de San Benitos. San Benito, ¿sabes lo que es? Santo bendito. Es lo que les ponían a los herejes. Unos símbolos de diferentes calidades, el genérico es este, y aquí se nombra a este burgalés, Andrés Alonso, reconciliado por luterano. Evidentemente hay un error. Esa fecha no pudo ser cierta. Seguramente, a lo largo de los siglos, el repintado, el mantenimiento de la capilla, de la parroquia, hizo que algunos, a la hora de reponer los rasgos perdidos, los títulos perdidos, los nombres perdidos, se equivocaran en alguna cosa. Y no puede ser que este hombre fuera reconciliado, al menos por luterano, en el 1509. Si fuera por luterano, probablemente sería 1519 en adelante, ¿no? Pero bueno, para hablar de que tenemos un personaje poderoso y potente, tenemos otros personajes para nosotros muy anónimos, como este señor, que en la provincia de Burgos, en una placa, en una parroquia en Coruña del Conde, está reconocido como un luterano. En aquel tiempo también hablar de alumbrado luterano erasmista era un poco un totum revolutum. Este ambiente propicio nos lo corroboran las esperanzas de Encinas y otros como él, en una rápida conversión de sus paisanos a la religión renovada. Encinas tiene un deseo, tiene una ambición y tiene un sueño un poco tal vez infantil en aquel momento, que él piensa que la potencia de la palabra de Dios va a sacar de las tinieblas a los españoles de aquel tiempo, ¿no? De Alemania llegan muchos libros a los cercanos Países Bajos y a la lejana España menos, pero llegan también. Encinas describe su impacto en tantos y tantos de la siguiente manera. Y la siguiente diapositiva dice: como que todo el mundo se había aficionado a su lectura hasta un punto que empezaba ya a despreciar las tonterías y los oscuros debates de los fariseos. Todos los hombres razonables abrazaban tranquilamente la limpia verdad de Dios que se exponía delante, el sentido de la religión explicado con pureza, sabiduría y un cierto orden. Esto era para él las Sagradas Escrituras y lo que aportaban al saber y al hombre de su tiempo. En los primeros momentos muchos no sabían dónde estaban en materia de fe y los que, como Encinas, sí lo sabían, se consideraban meramente cristianos, el núcleo auténtico de la Iglesia de Cristo. Pasamos para dar pistas a mi soberbia técnica que tengo allí, pasamos a página 5, y voy a la diapositiva prácticamente que anuncia qué grado de identificación tuvo. Pon la diapositiva número 8, por favor. La Reforma fue una corriente mayoritariamente germánica en la que los latinos debieron sentirse raros, aparte de ser escasos. Esto hace más valioso el caso de Encinas, identificado con la causa ajena. Recojo aquí otra vez de otra carta que escribe a Calvino: lloro de todo corazón cada vez que contemplo la devastación en Alemania. Se identifica claramente con un lugar por el que ha tomado partido. Tú recuerda que Encinas se forma con Melanchthon y cuando sale de la cárcel vuelve a Alemania y seguirá un tiempo en Alemania. Por lo tanto, cuando Encinas se va a Alemania, mal asunto. Ya será una persona estigmatizada y señalada, ¿no?
Y aquí empiezo un poco por qué digo que Encinas es un hermano en la fe y dejamos aparte un poco esa erudición del personaje. ¿Por qué decimos que es un convertido, una persona que ha entregado su vida a Cristo? Un español, un castellano, un burgalés que se hace protestante. ¿Cómo dio el paso hacia el campo de los renovadores, de los reformadores, ¿no? Menéndez Pelayo, que es una eminencia en esto del erasmismo en España, que tiene unos librazos enormes, uno de ellos es así de grueso, y que estudió a los heterodoxos españoles y los nombra siempre con un cierto tufillo, ¿no? Dice de Encinas y su cambio al otro lado, dice de esta manera: ¿cómo llegó a hacerse protestante Francisco de Encinas? No es difícil de explicar. En la Universidad de Lovaina, aunque rigurosamente católica, habían comenzado a extenderse los malos libros y las malas doctrinas de Alemania, y los estudiantes, como siempre acontecen, son de la oposición. Como cuando nosotros éramos jóvenes en el instituto, ¿no? Somos de los que peleamos por lo nuevo, ¿no? Por lo distinto, ¿no? Leían los insanos libelos de Lutero y la teología de Melanchthon con el mismo fervor con que leen ahora, y él se está refiriendo a su tiempo, al siglo XIX, todo género de libros positivistas y ateos. Lo junta, lo ateo con el otro lado, ¿no? Flandes estaba tan cerca de Alemania que no podía menos de haber prendido el fuego de la rebelión, y más en tan dócil materia como la juventud universitaria. No pensamos que Encinas hizo lo que hizo, tomó el camino que tomó por una cuestión de juventud, por una fiebre que le entró cuando era un joven con ganas de mover el mundo y de cambiarlo, ¿no? Tenemos derecho a no contentarnos con esta fácil interpretación. Un compromiso como el de Encinas, que trastornó su vida entera y la puso en peligro, no es una travesura o el afán de secundar una moda juvenil. El caos dogmático y ritual del mundo viejo convertía en la vida de nuestro hombre y de muchísimos otros, no solo él, en dura e intranquila. La sospecha es permanente y está en leer o en escoger un libro, en leer tal o cual aquella cosa que no es la habitual, en tener tal o cual amistad, en un gesto, en una sonrisa, en una cara seria. Todo eso en aquel tiempo te hacía sospechoso de ser lo que fuera, pero no lo que debías ser. En tal ambiente, la vida de Francisco de Encinas toma un cariz a la vez esperado y singular. Un español se hace protestante. Las vidas de muchos humanistas reformados se parecen, y aquí trato de reflejar un poco cuáles podían ser características de todas estas personas que se identificaban con una fe nueva, ¿no? Muchos de ellos habían comenzado a leer a Erasmo, a los libros alemanes, todo el foro de la Universidad de Wittenberg, todo lo que se creó alrededor de Lutero, y tuvieron un cambio, una conversión más o menos entusiasta en un clima de liberación. Cuando nosotros a veces hablamos de nuestra conversión, yo cuando tenía 17 años conocí al Señor y aquello para mí fue un cambio de repente, de la noche a la mañana en mi vida. Estamos hablando un poco de lo mismo. Cuando nosotros nos expresamos de esa manera, tenemos a un Encinas que probablemente se expresó en su tiempo de esa misma manera, ¿no? En medio de un compromiso difícil por ser una minoría, de un nomadismo obligado, es decir, me voy para allá, me voy para acá, no porque quiera, sino porque la situación me obliga, y casi siempre en relación con los demás, coetáneos, colegas, contemporáneos, afines a él, a través de las cartas, que eran muy propias de aquel tiempo, ¿no? No podían enviar su mensaje por correo electrónico, ¿no? Muchos de ellos incluso reconocieron a través de la palabra de Dios ese acercamiento al nuevo pensamiento, ¿no? A todos les podemos caracterizar por un cierto puritanismo, y todos, una gran parte de ellos, el caso de Encinas es similar, tomaron como esposas, cuando formaron sus familias, o bien antiguas monjas o bien a mujeres piadosas de algunos de los contextos de su tiempo, ¿no? Esto es muy singular, ¿no? El paso a Alemania y su trato con los más ilustres promotores de la Reforma suponen en el terreno del espíritu un viaje sin retorno. Las primeras páginas de las memorias, y ahora ya empezaré a navegar por las memorias de Francisco de Encinas, dejan constancia de cómo sentía la libertad que le daban las tierras y las gentes de allá. Entre ellos se encontraba como navegando en puerto seguro, pero al haber estado tan cerca de los padres de la herejía lo señala y estigmatiza para siempre entre los suyos. Quisiera, en página 7, voy a hacer una pequeña alusión cuando él es precioso. Y como el texto no me lo invento y está conservado, os he comentado en alguna ocasión que él encarga a un grabador que se llama Fran Oberritter
600 grabados para ilustrar la Biblia en la que está trabajando, ¿no? Y era algo muy costoso en dinero, muy costoso en ejecución, y ese contrato en el documento que existe y que está recogido en el epistolario le va a llevar a un compromiso de 8 años al grabador, a hacer 600 figuras para una Biblia de lujo, ¿no? Pero él, cuando escribe esto, y este contrato está recogido, esto fue un 16 de mayo de 1551, el entusiasmo con el que él debía vislumbrar este proyecto de su vida, que se truncó por su muerte, dice lo siguiente: el documento está fechado en Estrasburgo, un 16 de mayo de 1551, y al final del contrato y del documento dice él: día en el que antaño Dios dejó caer sobre unos árboles el maná del cielo en favor del pueblo de Israel que viajaba por el desierto hace más o menos 2050 años. No sé si me sigues. Él está tan bullicioso interiormente que para él ese momento en el que ha firmado este contrato para esas ilustraciones de las 600 figuras de la Biblia es un día especialísimo, y lo compara con el día en que el maná, como si fuera la palabra de Dios, llegará para darte la comida espiritual, ¿no? Es sobrecogedor su visión del mundo que tiene, ¿no? Su amplia capacidad de vislumbrar el mundo, ¿no? Y cómo se siente él en medio de esta aventura, ¿no? Encinas, estamos en página 8, Encinas en sus memorias se ve a sí mismo como un cristiano que tiene que dar testimonio de su fe, tal como hicieron aquellos cristianos de la primera hora, los cristianos de Hechos 2. Aparece como un hombre a la vez reflexivo e inquieto, con una vocación determinada y clara que lo mueve a la tarea de escribir encerrado. A veces encerrado, cuando él dice: llevo sentado no sé cuántos meses en el duro banco, eso quiere decir que está traduciendo continuamente, y continuadamente también está haciendo montones de viajes para encontrar el favor y la oportunidad donde le puedan editar lo que está traduciendo. En sus cartas parece como si el presente estuviera gobernado por el porvenir. Todos son proyectos y empresas, esperanzas, temores e ilusiones. Su autor quiere para sí dos cosas: laborar como un miembro entusiasta de la República de las Letras, como un buen humanista, como un hombre de conocimiento, y hacer por la nueva religión. Y ambas cosas las intenta dentro de una suerte de compromiso civil con los suyos, con los españoles. Quiere iluminar a los suyos, primero de todo con la palabra de Dios y también con la palabra bella y sabia de los clásicos. Sabe que las lenguas antiguas son imprescindibles para acceder con garantías a la palabra de Dios y un instrumento poderoso para su difusión. Francisco de Encinas es ante todo un intermediario que quiere facilitar a su nación la lectura ejemplar y salvadora de la historia humana y sagrada. A lo largo de todo el epistolario, y como me lo he leído varias veces, Encinas también tiene otras misiones, otras tareas, ¿no? A veces es un tímido teólogo, no quiere definirse como tal, que asesora a otras personas. A veces es un hombre que ofrece algún tipo de servicio eclesiástico, alguna consejería. Muchas veces está en temas comerciales, porque era propio de su oficio, pero siempre lo vemos alrededor de los impresores y de los centros editoriales de la época, ¿no? Su afición a los libros y su pasión religiosa en él son, como decía antes con el ejemplo de la cebolla, son inseparables. Si el humanismo es la cara literaria del Renacimiento, la Reforma será su faz religiosa. Encinas puede muy bien alzarse como emblema de su tiempo. Pudo ser, pues mira lo que pudo ser Encinas, como otros que hubo en su tiempo. Pudo ser un hidalgo erudito, un hombre en su biblioteca, continuamente en su biblioteca, sedentario, de devociones tranquilas y rutinarias, pero su espiritualidad entusiasmada, que no fanática, y su carácter diligente lo convirtieron en un peregrino de la verdad. Tengo la diapositiva número 12. Esta. Hay un momento que él tiene una duda cuando edita su Nuevo Testamento, y su predisposición es a no poner su firma en el libro. Y en carta a Melanchthon dice lo siguiente: ahora bien, en lo tocante a la decisión misma, quería seguir tu consejo. Melanchthon le aconseja que no ponga, por la situación política o religiosa del momento, ¿no?
Querría seguir tu consejo de dedicar sencillamente el libro a la Iglesia sin reseñar en absoluto el nombre del traductor. Y es que yo consideraba un sacrilegio querer sacar con la colocación de mi nombre en el libro algo de honor para un mortal de una obra que había sido hecha para la gloria del nombre de Dios y propagación de la doctrina celestial. Pero mis amigos me aconsejaban otra cosa me obligaban a hacer las leyes del emperador que prohíben como sospechosos los libros sin nombre de autor o traductor. Finalmente Encinas puso su nombre en el libro. Estoy en página 10, todavía no hay ninguna diapositiva, así que tranquila. Encinas parecería hoy un heterodoxo. Antes que nada, un hombre de bien y cristiano cabal, un humilde peón de la batalla de la fe. No quiso ser mártir. Una fuerza superior lo obligó a estar donde no fue su deseo. Convertido en distinguido héroe de circunstancias. Encinas podría muy bien incluirse entre los reformadores sin iglesia, injertado en la raíz misma del nuevo cristianismo, una raíz que no es exclusivamente intelectual, ni económica, ni política, sino sobre todo espiritual. En los interrogatorios, cuando aconsejaba a los perseguidos a alegar ignorancia en los interrogatorios, era un hombre discreto, era un hombre prudente. O también les aconsejaba, se reconoce muy bien cuando está en la cárcel, con otros que luego serán ajusticiados y muertos, él podrá escaparse, les dice que no sean tajantes en temas controvertidos de teología. En aquel tiempo era muy corriente que si tú te inclinabas a entender que la Eucaristía era una cuestión simbólica que se hacía en memoria de, recordando los tiempos de Jesús, y hacías énfasis en el pan y el vino, esto es un tema que en aquellos años generó muchísima polémica y enseguida eras visto como un hereje y bueno, tus días pues estaban ya apuntados, ¿no? Esto le permite mantenerse en buenas relaciones con todos los suyos, en medio de las agrias polémicas que los dividen y enfrentan. En algún momento presume ante Calvino de ser independiente, diapositiva número 13, y no estar dispuesto a corroborar sin convencimiento ideas de otros. Esto es una frase muy corta, pero muy significativa, ¿no? Cuando los estudiosos, que yo no lo soy, cuando los que han investigado, cuando los que han escrito libros sobre Encinas y han investigado en el latín que conocen, yo no conozco el latín más que cuando estudié en el BUP un poquito y me atraganté en el gerundivo y ya de ahí no salí. Entonces, Encinas siempre hace énfasis en que él no está ni con unos ni con otros. Él tenía un objetivo, ya os lo he explicado más veces, lo digo siempre, era las Sagradas Escrituras en la lengua castellana, eso lo puso por delante de cualquier otra cuestión y todas las demás cuestiones para él eran tangenciales. Cuando le pedían que se definiera, pero eres más de los reformados, eres más de los luteranos, eres más de aquí o de allá, era un terreno en el que no se sentía cómodo, no se consideraba teólogo, no quería meterse en líos y por lo tanto, aunque su gran maestro fue Melanchthon, él dice esta frase que es muy curiosa de su personalidad, ¿no? No te quepa duda, refiriéndose a Melanchthon, sea mi maestro muy querido, y ya os dije una vez que Melanchthon le llama el alma, Encinas es mi alma. Pues bueno, me oye todos los días opiniones mías, particulares. Él estaba muy preocupado por el mundo protestante y por todas las disensiones que estaban ocurriendo y que derivarían a diferentes familias eclesiales posteriormente, ¿no? De esto algo sabemos nosotros, ¿no? Un rasgo muy particular, estoy terminando, para los que están un poco así ya justos, estoy terminando. Un rasgo muy particular del talante de nuestro humanista es que siendo un perseguido y un desengañado, no incurre en resentimiento ni acritud ninguna. Fíjate que tenía razones, ¿eh? Tú imagínate que ha perdido toda su economía, que sus padres, dice una de las cartas, prefieren para mí veneno. Dice la palabra veneno. Mis padres, los padres burgaleses de Encinas, que están rebotados, que han tenido que poner muchísimo dinero para Carlos V por haber caído en desgracia y porque sus dos hijos de la segunda mujer se han hecho luteranos, al cabo de la vida la familia de Encinas pone, yo no sé el equivalente en euros, ¿qué sería esto, no? Pero está contrastado que hay 3 momentos en la vida de los padres de Encinas que ponen dinero para ayudar a las campañas militares de Carlos V. Es una manera de suavizar el que han caído en desgracia como familia burgalesa por las elecciones de sus hijos. Encinas prácticamente ves ahí un creyente moderado, ¿no? Ha muerto su hermano. En 1546 su hermano es muerto en un auto de fe.
presidido por el Papa Pablo III en Roma. Ha muerto su hermano. Sus padres le han quitado la herencia, le han dejado, está siendo perseguido como hereje ya, como luterano. Un gran amigo suyo, Juan Díaz Conquense, ha sido ajusticiado. Todo su contexto más próximo, más cercano, imagínate tú en esas circunstancias, podría justificar que de él nacieran sentimientos encontrados y poder decir bárbaros, lo que fuera, ¿no? Palabras gruesas frente a sus perseguidores. Pues Encinas en todo caso las pone en boca de otro personaje en sus memorias, nunca las pone protagonizadas por él mismo, ¿no? Es un rasgo muy particular suyo, ¿no? Teniendo motivos por ser un perseguido, por ser un desengañado, no incurre nunca en resentimiento ni acritud ninguna. En las memorias se cuida de poner las más desagradables críticas de la religiosidad y el carácter de los españoles en boca de otros. En este caso lo pone en boca de un noble que va a visitarlo a la cárcel, ¿no? Y espera con toda esperanza que el buen natural, él todavía hasta el último momento piensa que Carlos V va a tener un punto de reflexión y de reconvenir y dar marcha atrás, espera que el emperador desatienda los malos consejos de quienes lo rodean. A la larga necesitó para el desengaño estar saturado de evidencias. Intenta hacer ver a sus lectores extranjeros cuánto pueden, conjurados por el mismo intento, frailes, teólogos y ese monstruo que es la honra. Este es un tema importante, no tengo ahí ninguna diapositiva al respecto, pero estudiando esta situación y leyendo, él encuentra que en España, en aquel tiempo, el pueblo está sumido en una espesa niebla y que hay lo que en términos un poco etimológicamente, como diríamos, académicos, podríamos definir la palabra honra. En España, nuestra manera de ser, nuestra manera cultural de ser, cuando hablamos de la palabra honra, la identificamos a veces con cuestiones completamente alejadas de cualquier pensamiento de modernidad, diría por un lado, y de que cualquier pensamiento que tenga que ver con el Evangelio. Encinas es muy crítico con los españoles en varios momentos y esto le trae también muchísimos problemas, ¿no? Un hermano suyo le dice, ten cuidado que hay un monje dominico que busca matarte, ¿no? Uno de los hermanos de la otra madre que le escribe una carta, no sabemos qué hermano era, ¿no? Pero dice de los españoles, y esto sí que es una especie de sensación de acritud, ¿no? De una certeza absoluta, de anticipar claramente que es muy difícil que al español de su tiempo, en medio de esas circunstancias tan complejas y tan cerradas, la palabra de Dios le alcance, porque dice, son gente celosa de sus tradiciones y tan apasionada y terca como irreflexiva. Repito la frase. Gente celosa de sus tradiciones y tan apasionada y terca como irreflexiva. Esta es todavía hoy la posición de muchos españoles que por cuestiones de el qué dirán o de una cultura popular o de una cuestión ancestral o por una cuestión de tradiciones o de normas o de porque mis padres son gente cerrada al Evangelio. Encinas fue uno como nosotros que en su momento la palabra de Dios le hizo abrir a una nueva luz. Pero todavía en medio de nosotros, como hace 500 años en el siglo XVI, podemos definir que una gran parte de la población española es gente celosa de sus tradiciones y tan apasionada y terca como irreflexiva. Y termino ya. Tampoco le gustan las milagrerías y aborrece, abundando en lo que acabo de decir, las supersticiones vulgares. En las propias memorias se ríe de los rumores piadosos que corrieron entre el pueblo llano de Bruselas y Amberes cuando escapó de la cárcel. Es muy curioso en las memorias cuando muchos dijeron que, bueno, que la salida de prisión de Encinas tenía un símil como cuando alguno de los apóstoles sale de la prisión, ¿no? Y que había habido ahí un milagro. Bueno, Encinas salió porque pudo salir, porque durante 3 ocasiones muy concretas las puertas del tercer recinto estaban abiertas y porque realmente, de algún modo, querían que se fuera, porque estaban muy incómodos con un Encinas al que no le podían encontrar cargos más poderosos para matarlo en la prisión. Durante 3 ocasiones él, durante esos 11 meses de prisión, encuentra que las puertas están abiertas, no se va, y en una de esas, cuando ve que su proceso se alarga, coge y se va. Y en su tiempo eso se vistió de milagro, ¿no? Es muy propio también de cualquier religión, ¿no? De cualquier religiosidad, ¿no?
enfría los entusiasmos de sus correligionarios que querían comparar su liberación con la del apóstol Pedro en tiempos del Nuevo Testamento, y sabe que hay una suerte de paganismo espontáneo y que hasta los más evangélicos incurren en debilidades tan humanas como la veneración de las reliquias. Llegado a la coyuntura, casi a veces uno vuelve a un lugar que ya había superado, ¿no? Bueno, pues esto es, en grandes rasgos, en breves palabras, la diapositiva 14 para terminar. Estos fueron los avatares y trabajos del castellano, del español, del burgalés Francisco de Encinas, que apenas vivió 34 años y que la peste cegó su vida, ¿no? En medio de sus fracasos y desvelos, un día expresó: espero, pese a todo, que habrán de venir algunos hombres dotados de mejor juicio, para quienes mi afán no será inútil. Nosotros hemos tratado, por cortesía, por homenaje, por honor, por hacer la honra, la otra honra a un paisano como es Francisco de Encinas, llenar Burgos de actividad que le descubra, que le ponga donde debe estar. Y nosotros creo que por ser correligionarios, por lo menos eso, debemos traer a Encinas al presente, saber que tenemos a alguno de nuestros ancestros que tomó un compromiso difícil, que no murió en un auto de fe como su hermano Diego, pero que estuvo a punto y que la peste le pilló de manera improvisada, que tuvo la Biblia prácticamente completa al castellano, que sería hoy la Biblia de los hispanohablantes y que se perdió. Encinas es alguien que creo que en estos meses, por lo menos hasta febrero, sabemos que nació en el 18, pero nuestras actividades están centradas en el final del 17 y parte del 18. Os invito a los que podáis a hacer algún esfuerzo para que en todo este marco de conferencias, las exposiciones no tienen ninguna dificultad, van a estar largo tiempo en el Consulado del Mar, en el Museo de Burgos, son diferentes entre sí, van a estar meses, semanas, tú tienes tiempo para acomodarte, ¿no? Pero en alguna de estas conferencias, que tal vez son pues, a veces como propuesta cultural menos atractivas, que yo creo que lo son en general, pues que buscáis el calendario, que hagáis un esfuerzo por estar presentes, ¿no? Que creo que nosotros debemos ser los primeros en levantar una bandera, que es la bandera de la tolerancia y la bandera de las buenas noticias, que son las que motivaron un cambio sustancial, drástico, trágico diría, en la vida de nuestro paisano Francisco de Encinas. Que el Señor os bendiga y muchas gracias.